Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias también porque un jueves más nos permite reunirnos en torno a la palabra. Y Señor, te damos gracias también porque hoy podemos terminar con el libro de Oseas. Gracias, Señor, porque a pesar de todo el mensaje que hemos podido aprender acerca de cómo tú eres un Dios santo, un Dios que se molesta, se enoja con el pecado, un Dios que rechaza el pecado. Tú siempre tienes palabras de misericordia, palabras de reconciliación con aquellos que te buscan. Señor, que el día de hoy lo que vamos a aprender pues sean palabras de esperanza para nosotros y nos ayude a reafirmarnos más en ti y nos ayude a evaluar nuestra vida y buscar el perdón, buscar la reconciliación contigo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos todos a Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14 ya es el último capítulo por estudiar. Y como bien hablábamos, vamos a tomar la semana que viene como todavía no saltar al siguiente libro, sino vamos a ver cómo el Nuevo Testamento trata este mismo tema, ¿no? Vamos a verlo a la luz del Nuevo Testamento y vamos a comprobar que el Señor sigue exigiendo de nosotros lo mismo que le exigía al pueblo de Israel. Y luego ya la semana siguiente comenzaríamos con Joel, creo que es el siguiente. Oseas capítulo 14 dice así: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y serán su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Pues esta es una forma bonita de terminar este libro de Oseas, con un llamado al arrepentimiento. Y resulta muy interesante ver que el llamado al arrepentimiento, el llamado al perdón, es un llamado que Jesús continúa a lo largo del Nuevo Testamento. Y es un llamado que nos lo deja también a nosotros como hijos de Él, como cristianos, como seguidores de Cristo,
nos lo deja como una carga, por decirlo así, para nosotros. Recordemos que Jesús es confrontado, digamos, Pedro le pregunta cuántas veces le debía de perdonar a alguien, si 7 veces, y el Señor le dice 70 veces 7, diciéndole que el perdón es algo intrínseco del cristiano, y es algo intrínseco de un cristiano, porque debemos entender que eso es parte del carácter de Dios. Y nosotros como hijos de Él debemos de reflejar ese mismo carácter. Creo que todos hemos oído hablar acerca de cómo debemos de comportarnos en una situación donde quizá en un momento dado alguien pues nos engaña o nos hace algo, y básicamente la frase que utilizamos es: te perdono pero no lo olvido. Y ese te perdono pero no lo olvido es algo que realmente no resulta muy cristiano. Y no resulta muy cristiano porque, como vamos a ver, el Señor cuando perdona, aunque es consciente de lo que hemos hecho, ese perdón no es para volverlo a sacar en una situación posterior, ¿no? Todos los que estamos casados somos conscientes de que nuestras esposas generalmente se acuerdan de todo lo que ha pasado en la vida de matrimonio, ¿no? De todas y cada una de las circunstancias. Y como digo yo, son las computadoras más potentes del mundo, porque se acuerdan de todas esas circunstancias, ¿no? Y a veces, no sé, yo no sé si solo me ha pasado a mí, pero a veces Cristina me dice: ¿y te acuerdas cuando? Ay, yo no me acuerdo de lo que hice ayer como para acordarme. Y muchas veces cuando no queremos perdonar somos como esas computadoras, ¿no? Nos acordamos de lo que nos hicieron. Pero vamos a ver que el Señor es un Dios de misericordia, es un Dios perdonador cuando el pueblo realmente se arrepiente y no trae esos trapos sucios nuevamente a escena, como recordándole: sí, ustedes se arrepienten, pero ¿se acuerdan lo que pasó hace 20 años? ¿Se acuerdan de sus padres cuando iban por el desierto? ¿Se acuerdan de...? El Señor realmente no jala, no usa esas situaciones en el pasado para decirles: miren, no les puedo perdonar. Vamos a ver en Oseas capítulo 14 que realmente Dios es un Dios perdonador, y porque amamos a Dios, nosotros como cristianos, como hijos de Él, debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Porque amamos a Dios, debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Recordemos que Israel estaba pecando e Israel no quería regresar a la senda, a los caminos del Señor. Y en este capítulo de Oseas, Dios nos invita a nosotros a arrepentirnos de nuestro pecado. En primer lugar, nos enseña que debe haber sinceridad en nuestro arrepentimiento. En los versos 1 al 3, debe de haber sinceridad. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia.
Dios les está invitando y nos está invitando a nosotros a que nuestro arrepentimiento frente al pecado sea sincero. No sea un compromiso que solamente porque el predicador o porque alguien, mi papá, mi mamá, un hermano me dijo, es que tienes que arrepentirme, bueno, voy a hacer la oración y ya, y pasamos. No, realmente no está llamándonos a eso, sino que está llamando a un arrepentimiento sincero. Y vamos a ver cómo es el arrepentimiento sincero. En primer lugar, cuando está hablando a nosotros como hijos, y en este caso está hablando a Israel como su pueblo, miren cómo comienza el verso 1. Vuelve, oh Israel, vuelve a Jehová, porque tú has caído en pecado. En primer lugar, vemos que cuando habla de arrepentimiento, es un mandato. Es decir, el arrepentimiento no debe de ser una cosa o una circunstancia que lo hago porque de repente pues me siento mal o tengo algún cargo de conciencia y en ese momento lo hago, pero si no tengo cargo de conciencia no lo hago. Un arrepentimiento sincero tiene que ver con una obediencia a Dios, con un acto de obediencia. Arrepentirse es obedecer el mandato que Dios nos ha dado de reconocer el pecado, reconciliarnos e imitar su vida. Entonces vemos que en primer lugar es un mandato y en segundo lugar el arrepentimiento tiene que ver con el pecado. Y eso significa que a la luz de la palabra nosotros debemos de ser sensibles a la palabra de Dios. Debemos ser sensibles a lo que Dios nos ha mandado. Es decir, si Dios nos ha dado una orden de que no debemos de hacer algo, pues sinceramente nosotros no debemos de hacerlo. Y debemos comprender que eso es pecado. Hermanos, hoy día el mundo ha tergiversado de tal manera la palabra de Dios, ha tergiversado de tal manera los valores o los principios divinos que llamamos a lo malo, lo llamamos bueno. Hermanos, eso también está pasando dentro de la iglesia. A lo malo lo llamamos bueno. Y aquí nos está invitando a obedecer ese mandato y a entender que es pecado. En segundo lugar, cuando hablamos de un verdadero arrepentimiento, y alguno me puede decir, pero eso es cuestión de forma, vemos en el verso 2 que hay una expresión de súplica. Miren lo que dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Por qué palabras de súplica? Porque el pecado nos debe causar en nosotros una conciencia de urgencia por restaurar nuestra situación con Él. Cuando yo entiendo la gravedad del pecado, no es como decir voy a ir con mis amigos y lo siento mucho por lo que te hice. No. Estamos hablando de haber ofendido a Dios y por eso habla con palabras de súplica. ¿Por qué de súplica? Porque entendemos la urgencia y la necesidad de recibir el perdón de Dios, de arrepentirnos de lo que hemos hecho. Y miren las palabras de súplica: quita toda iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es decir, si se dan cuenta, la ofrenda de los labios viene cuando ya ha sido confesado el pecado. Así que cuando estamos hablando de tener sinceridad en ese arrepentimiento, estamos hablando de que
la sinceridad en el arrepentimiento implica una comprensión de la gravedad del pecado de Dios y de la necesidad y la urgencia de acercarnos a Él para que nos perdone. Creo que un ejemplo muy claro son los niños, ¿no? Cuando les decimos, ha habido un problema y un niño le ha hecho daño al otro, y el papá, que ha visto que su hijo le ha hecho daño al otro, le dice, vete y dile perdón. El niño, ¿cómo va? Va para allá y le dice, perdón. Se da media vuelta y se va. Realmente ahí no ha habido arrepentimiento. Ahí ha habido una obediencia a que diga perdón. Y creo que a veces nuestra situación es que a Dios acudimos o vamos de la misma manera. Me han dicho que mentí, que eso está mal, tengo que pedirte perdón. Realmente cuando entendemos que hemos pecado, que lo hemos hecho mal, que hemos ofendido a Dios, nuestra reacción debería ser de súplica, de urgencia. Y por último, cuando está hablando aquí acerca de la sinceridad de nuestro arrepentimiento, es finalmente reconociendo el poder de Dios. Recordemos que en los capítulos anteriores, una de las cosas que repetía vez tras vez el libro de Oseas es que acudía a los pueblos vecinos, a los asirios, a los egipcios, cuando tenía problemas, ¿no? ¿Y qué es lo que dice aquí en el verso 3? Justamente dice lo contrario en relación al asirio. Ellos afirman, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, hablando de ir en guerra, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque el huérfano alcanzará misericordia en ti. Es decir, el pueblo, cuando Dios está hablando aquí de arrepentirse, le está invitando al pueblo a que deseche sus viejas prácticas. 1. Hacer pactos pensando que los demás le pueden ayudar a resolver el problema. Y 2. A pensar que los ídolos, que era uno de los temas claves de Oseas, que los ídolos le ayudaban también. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Que el arrepentimiento tiene que ver con reconocer el poder de Dios en sus vidas. Y en nuestro caso, en nuestras vidas. Cuando nos arrepentimos del pecado, es porque entendemos que Dios es el único que nos puede ayudar en nuestra vida. Dios es el único que puede ayudarnos a corregir lo que estamos haciendo mal. Y Dios es el único que puede restaurar ese pecado. Ya debemos de dejar de pensar que una mentira o que los demás o que mi egoísmo puede resolverlo. Así que el arrepentimiento tiene esas 3 características. En primer lugar, es un arrepentimiento por el pecado, así que tiene que haber conciencia de pecado. En segundo lugar, tiene que haber súplica porque entendemos que el pecado ofende a Dios y tenemos la urgencia de ir a confesarlo. Y 3, porque entendemos que el único que nos puede ayudar en nuestras situaciones de cada día no somos nosotros ni los que nos rodean, sino solamente Dios. Así que porque amamos a Dios debemos arrepentirnos de nuestro pecado. En primer lugar, hemos visto que debe haber sinceridad en nuestro arrepentimiento. Cuando hay sinceridad en nuestro arrepentimiento, entonces vamos a ver ahora que Oseas nos enseña que Dios promete restaurarnos en caso que haya ese arrepentimiento. Dios promete restaurarnos si hay ese verdadero arrepentimiento. Miren lo que dice versos 4 al 7. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid.
Su olor será como de vino del Líbano. Miren qué descripción tan bella. Así que Dios nos restaurará si nos arrepentimos. Comienza hablando, verso 4, y yo creo que el verso 4 es el fundamento de los otros 3 versículos del 5 al 7. Comienza haciendo una afirmación que para ser el Antiguo Testamento, y muchas veces pensamos, no, es que la ley es que... Miren lo que dice verso 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, mi ira se apartó de ellos. Porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La frase que me gusta es, los amaré de pura gracia. Aunque la primera también es bien interesante, la vamos a ver ahora, sanaré su rebelión. Pero para mí la frase clave de ese sincero arrepentimiento es que Dios actúa. Dios actúa, ¿por qué? Porque nos ama de pura gracia. Es decir, ama a Íñigo no porque Íñigo es la mejor persona del mundo. Íñigo tiene muchos problemas, Íñigo tiene muchas batallas. E Íñigo tiene muchas cosas que confesar al Señor y muchas cosas que cambiar. Y cada uno de nosotros, evaluándonos con sinceridad, estamos igual. Así que cuando me arrepiento y Dios me restaura, es porque Él me ama de pura gracia. Él me ama sencillamente porque soy Íñigo. Porque Él decidió amarme y Él decidió perdonarme porque yo me arrepentí. Él me amó de pura gracia. Y la primera frase que dice, yo sanaré su rebelión, es que a pesar del pecado más grave que uno haya podido hacer, Dios lo perdona. De verdad, este verso, capítulo 14, verso 4, si yo no estuviera estudiando Oseas y alguien lo pone en Facebook allá en un estado, yo diría, wow, esas son palabras del Evangelio. Porque el Evangelio de Jesucristo es justamente eso. Es que a pesar de lo que hayamos hecho, si somos hijos de Dios, a pesar de lo que hayamos hecho como hijos de Dios, Dios nos perdona. Y si usted no es hijo de Dios, a pesar de su mayor pecado, de ese pecado grave, gravísimo, de esa barbaridad que usted haya podido hacer, Dios lo ama de pura gracia y Dios sana esa rebelión, sea cual sea la rebelión. Dios puede sanar hasta el pedófilo más abusivo del mundo. Dios puede sanar, Dios ama y puede sanar al asesino más cruel del mundo. Dios puede sanar a un exterminador. Dios lo puede restaurar. ¿Por qué? Porque cuando ama, ama por gracia. No ama por lo que hemos hecho. No ama por lo que ha sido nuestra vida. Nos ama porque somos especiales para Él. Porque Íñigo, por alguna razón, es especial para el Señor. Y me ama. Y cuando yo peco, por muy grave que sea el pecado, Él me perdona si me arrepiento. Alguno puede pensar, pero ¿qué pasa si vuelve a pecar? Eso lo veremos ya la semana que viene acerca de la práctica. Y lo hemos estado hablando en el libro de Oseas. La práctica del pecado es un tema un poco delicado, porque tiene dos
en los cristianos tiene dos posibilidades. Una es que, o en los cristianos en los que dicen ser cristiano, uno es que esa persona nunca se haya convertido, realmente. Porque realmente una vida que ama al Señor tiene el fruto del Espíritu. O dos, si por alguna circunstancia pues sí está pecando y entendemos con esa gravedad, debemos entender que la salvación no la pierde y que Dios tratará con él para que él vuelva otra vez a sus caminos. Dios está hablando a Israel que se había apartado, ningún rey bueno. Tenían varios dioses, no solamente tenían a Jehová, que lo tenían otros tantos más. Y aquí les está diciendo, yo sanaré su rebelión. A pesar de que Israel se había olvidado completamente, dice, yo sanaré y los amaré de pura gracia. ¿Por qué? Porque es mi pueblo. Y dice, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Hermanos, esos son palabras de misericordia. Esos son palabras de gracia. Esos son palabras de esperanza para cada uno de nosotros. Y no solamente nos habla de ese amor, de esa sanidad, sino nos habla de una restauración íntegra en nosotros. Versos 5 al 7 habla acerca de flores, de árboles, el lirio, el olivo, habla acerca también del trigo, de la vid, etc. Y habla acerca de que yo seré Israel como rocío, él florecerá, se extenderá. Verso 6 vuelve otra vez a que se extenderá sus ramas. Y dice, y su gloria será como la del olivo, perfumará como el Líbano. Ellos volverán, se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, será como de vino del Líbano. Dios, cuando restaura, produce crecimiento. Dios, cuando restaura, su gloria es fortalecida en nosotros. Cuando Dios nos restaura, Dios nos hace estar en circunstancias agradables. Dios nos da descanso. Dios nos restaura completamente. Dios no pone ningún pero en un verdadero arrepentimiento. Dios, todo lo contrario, Dios nos restaura íntegramente a nosotros. ¿Que vamos a vivir las consecuencias del pecado? Sí. Pero a pesar de vivir las consecuencias, Dios nos restaura íntegramente. Hermanos, ha habido personas que en la cárcel se han arrepentido, se han convertido. Y a pesar de estar en la cárcel, que me quiero imaginar que no son las mejores circunstancias donde uno puede estar, el mejor lugar, ellos entienden que la cárcel es parte del precio por sus acciones. No se niegan a las consecuencias de sus acciones. Pero el testimonio de muchos de ellos es que ellos tienen paz. Y ellos tienen esperanza a pesar del lugar donde están. Y entonces su conducta cambia completamente en cómo están viviendo allá adentro. Ya no viven porque tienen que vivir y aguantar, sino ya viven sirviendo a los demás, ayudando y dando testimonio y dando la gloria a Dios, a pesar de estar en la cárcel. Hermanos, las consecuencias van a estar allá, pero la paz, el crecimiento, la fortaleza, el descanso en el Señor, cuando nos arrepentimos sinceramente, están ahí en nosotros. Porque Dios nos sana y Dios nos ama. Así que porque amamos a Dios debemos arrepentirnos de nuestro pecado. En primer lugar vimos que debe haber sinceridad en nuestro arrepentimiento. Dios promete en segundo lugar restaurarnos si nos arrepentimos. Y en tercer lugar, versos 8 y 9, nos enseña que Dios renovará nuestras vidas. Miren cómo termina. Oseas 14, versos 8 y 9. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré.
Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dios renovará nuestras vidas. En primer lugar, Dios renovará nuestras vidas de la idolatría. Comienza diciendo, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Hay un cambio. Comienza con una pregunta acerca de los ídolos y luego vemos que habla mirando a Dios. Así que cuando hay una verdadera renovación, cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios renueva nuestra perspectiva de lo que es importante. Y recordemos que una cosa que se repitió vez tras vez a lo largo de Oseas era la idolatría. Y entonces les dice, ¿qué más tendré yo con los ídolos? ¿Va a tener más problemas con los ídolos? No, porque Dios va a renovar y entonces ya no va a luchar, ya no va a caer con esos ídolos. Hermanos, hablábamos que la idolatría quizás ha cambiado un poquito de esa época con nosotros. Pero hablábamos de que la idolatría tenía que ver con nuestro orgullo y nuestras cosas, con nuestros deseos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios nos hace entender que nuestros deseos no son lo correcto. Dios transforma, renueva esos deseos. ¿Para qué? Para reconocer la provisión de Dios. Yo lo oiré, y miraré, yo seré a él como haya verde, tu fruto será hallado en mí. No, hablando acerca de Dios. Dios va a ser el que va a proveer, Dios va a ser el que va a sostener. Miren qué interesante. Hay un cambio completo de pensar yo era el que proveía, el que sostenía, el que hacía todo, a entender que es Dios quien provee. Hay un cambio completo, hay una renovación de nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, verso 2, cuando Pablo está hablando, habla acerca de esa renovación de nuestro entendimiento. Es la misma renovación que está hablando aquí. Cuando Dios nos transforma de nuestro pecado, entonces Dios renueva nuestro entendimiento de dónde vienen todas las cosas y reconocemos que vienen del Señor. Pero no solamente hay esa renovación en comprender que es Dios quien provee, sino que también hay un reconocimiento de la sabiduría de Dios. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Por un lado reconocemos la sabiduría de Dios, pero esa sabiduría es la sabiduría que nosotros adquirimos. Recordemos Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor a Jehová, dijimos que tenía que ver con comprender el pecado, identificar el pecado. Proverbios 8:23. Tiene que ver con rechazar el pecado. ¿Quién es sabio? ¿Quién rechaza el pecado para que entienda esto y prudente para que lo sepa? ¿Quién tiene la sabiduría de Dios? Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos renueva nuestra mente, Dios la transforma y nos hace comprender la sabiduría de Dios, nos hace comprender el pecado. Cuando comprendemos el pecado, mire lo que dice en la segunda parte del verso 9, los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Es decir, cuando Dios transforma nuestra mente,
Entonces Dios nos da entendimiento para vivir una vida piadosa y una vida recta. Hermanos, el arrepentimiento no es solamente un acto de perdón y ya. El arrepentimiento tiene que ver con la sinceridad en nuestro corazón y con la comprensión del pecado. Rechazar ese pecado y entonces Dios puede renovarnos y transformarnos. Dios está hablando aquí a Israel diciéndoles, miren, vuélvanse para que puedan ser transformados. El llamado a nosotros es un llamado a arrepentirnos de nuestro pecado. Un llamado a buscar con sinceridad a Dios, a transformar nuestra vida, a entender nuestro pecado y pedirle perdón. Es un reto grande. Es un reto que nos implica estar cerca de nuestro Señor. Es un reto que nos implica conocer las Escrituras para comprender la santidad de Dios. Pero es un reto que, por un lado, no estamos solos como hijos de Dios. No estamos solos porque tenemos al Espíritu Santo. Como hijos de Dios, al haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, tenemos al Espíritu Santo. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo actúe, nos da entendimiento de nuestro pecado. Hermanos, no estamos solos, porque parece una tarea imposible, pero no es imposible. Tenemos al Espíritu Santo. Pero el Señor nos llama a arrepentirnos, porque si mantenemos una vida de pecado, lo que estamos haciendo es callando al Espíritu Santo, poniéndolo en una esquinita, no dejando que nos haga entender lo que es pecado. Hermanos, debemos permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida, controle nuestro entendimiento. Y para eso tenemos que estar continuamente en contacto con el Señor. Cuando permitimos al Espíritu Santo que controle nuestro ser, Él nos ayuda a entender nuestro pecado y a reconciliarnos con Dios, a arrepentirnos. Y si usted no es cristiano, pero realmente entiende que con lo que usted hace no puede acercarse a Dios, porque realmente no puede acercarse a Dios, sus cosas buenas siempre son tapadas por cualquier acto de mentira, de orgullo, etc. Hasta la mayor bondad, ¿será que sencillamente es porque quiere que la aplaudan? ¿O por qué será? Si usted no es hijo de Dios, Dios lo invita a reconciliarse con Él. Eso es lo que el Señor quiere de la humanidad, que nos acerquemos a Él. Si no es creyente, para ser hijo. Y si es creyente, para ser un hijo santo para el Señor. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Y gracias por este último capítulo de Oseas. Porque podemos ver un Dios santo, celoso de sus hijos, pero también misericordioso y amoroso. Señor, ayúdanos a dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida y nos haga entender qué es pecado y qué no. Y Señor, ayúdanos a vivir vidas santas. Solo tú, por la obra de tuya en la cruz, y porque tú nos diste al Espíritu Santo, Señor, podemos hacer las cosas para honrarte a ti, digno para ti.
Gracias, Señor. Y ayúdanos a ser sensibles. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.